sobre cómo diseñar un plan para escribir más exactamente nuestro artículo académico. Entonces podemos empezar diciendo que actualmente la escritura es vista como algo muy exigente, que es solamente para personas que tienen como el don de escribir o la capacidad de escribir, y de pronto nosotros mismos nos demeritamos y tenemos pensamientos negativos y miedos que no nos dejan iniciar esta actividad de escribir como tal. Entonces debemos pensar y ver más allá de esto que estamos diciendo, y de pronto pensar en esos grandes escritores que hoy en día tienen mucho renombre, son muy reconocidos, muy exitosos, y pensar que ellos también tuvieron esos momentos negativos, esos miedos, que vieron la escritura como algo muy tedioso, o que no era para ellos, o que era algo muy exigente, pero que sin embargo fueron personas que fueron constantes, disciplinadas, y lucharon por lo que querían, y pues finalmente lo lograron. Entonces vamos de aspectos muy relevantes que nos van a hacer ver, o nos van a hacer experimentar de una forma positiva la escritura. Una de las primeras claves, o de las claves más importantes, es el empezar a escribir. Es decir, iniciar, dar el primer paso. Si yo no empiezo, si yo no inicio, si no doy el primer paso, pues simplemente no voy a saber o no voy a experimentar lo que es escribir en sí, todo lo que se puede presentar tanto negativamente como positivamente, y simplemente pues voy a obviar eso y lo voy a dejar a un lado. Miren que muchas veces hay personas que prefieren pagar para que les hagan sus proyectos, sus propuestas, sus escritos, porque simplemente no se consideran capaces de hacer un escrito, de redactar un artículo, un proyecto, y se les hace más fácil pues ir y pagarle a otra persona que tomar esa iniciativa, o tener esa iniciativa, dar el primer paso y descubrir de lo que puede ser capaz. Entonces por eso esto es muy importante, tener la iniciativa. Así en primera instancia empezamos a escribir y de pronto no está la idea concreta, pero luego volvemos y lo intentamos. Es disponernos, y para disponernos debemos organizarnos. Entonces aquí vamos a presentar una serie de pasos para esa organización. Por otro lado, debemos dejar de ver la escritura como una actividad individual y empezar a verla como una actividad más social. Es decir, porque es que la concepción que existe sobre los escritores o sobre la escritura es que es algo que debe hacerse de forma solitaria, donde las personas o el escritor se va por allá y muy lejos, o en un lugar muy solitario, y ahí entra en paz mental y empiezan a fluir las ideas, etcétera, etcétera. No, debemos dejar de verlo de esa forma y empezar a verlo como que si empezamos a compartir nuestras ideas sobre la escritura, o lo que queremos expresar al escribir, con otra persona o con un grupo de personas que vayan en la misma línea y que estén en el mismo enfoque, entonces podemos incluso alimentar más nuestro escrito y complementar nuestras ideas, intercambiar conceptos, y se va a dar de la mejor manera. Eso es algo que debemos empezar a poner en práctica, la escritura como una actividad social y que sea menos individual. Muy importante es perseverar a pesar de
el rechazo. Cuando hablamos de rechazo, ¿a qué nos referimos? A que cuando presentamos nuestra propuesta, nuestro proyecto, nuestros artículos, obviamente siempre vamos a tener correcciones, nos van a decir no tiene bases teóricas, o nos van a decir no hay coherencia, o nos van a decir no, nada que ver, empiece de nuevo, y nos vamos a sentir muy desanimados, vamos a querer dejar todo así, tirar toda la basura, no sirvo para esto, etcétera, etcétera. Es ahí donde se adueñan los pensamientos negativos de nosotros. Pero debemos ser perseverantes, debemos ser resilientes y enfocarnos en lo que queremos y sacar adelante el objetivo final. Entonces, cuando hablamos del plan para escribir un artículo de lleno, vamos a ver aspectos muy relevantes, como por lo menos el primero, que es seleccionar un artículo para su revisión. Además, debemos elegir un lugar para escribir, debemos diseñar un horario específico para escribir y, muy importante, anticiparnos a los obstáculos que se nos puedan presentar al momento de escribir. Pero muchísimo más importante aún es saber superar esos obstáculos y ser resilientes, ser perseverantes para poder conseguirlo. Y además debemos documentar el uso de nuestro tiempo. Entonces, empezamos con la selección de un artículo para su revisión. Este paso es el primero, es el más importante, creeríamos nosotros, porque es donde vamos a escoger cómo vamos a manejar nuestro artículo. Debe ser algo muy meticuloso, muy cuidadoso, revisar absolutamente todo, porque esto va a ser nuestra base. Debemos tener claro cuál es el enfoque que vamos a tener, cuál es la idea sobre la que se va a trabajar. Entonces, para eso debemos hacer una revisión minuciosa, para que entonces podamos tener el éxito deseado en la escritura de nuestro artículo. Seguimos con la escogencia del lugar para escribir, que, como ya dijimos antes, no tiene necesariamente que ser un lugar extremadamente solitario, porque podemos armar grupos de trabajo, grupos de apoyo, pero sí debe ser un lugar que tenga un ambiente que facilite la fluidez de las ideas, de los conceptos, el diálogo, las discusiones, y que se preste para que todo se dé para la escritura de nuestro artículo. Entonces es importante escoger un buen lugar. En cuanto a diseñar un horario específico para escribir, pensamos que esto nos ayudará a ser organizados, o a organizarnos mucho mejor, y también a obtener disciplina. La disciplina es algo muy importante, la disciplina y la constancia cuando queremos conseguir o lograr objetivos. Entonces, al diseñar este horario, ¿cuál es la recomendación? Que se coloque diariamente las horas en las que se van a trabajar. Es decir, por lo menos el lunes vamos a trabajar de 4 a 5 de la tarde, el martes de tal hora a tal hora, y cumplir estrictamente esos horarios. Y así, como lo dije anteriormente, se va a adquirir disciplina y vamos a estar mayormente organizados. Y esto nos va a ayudar muchísimo a la hora de poder terminar nuestro artículo y llevar a cabo pues lo que tenemos previsto. Entonces, en cuanto a anticiparnos a los obstáculos que se nos puedan presentar para escribir, tenemos muchos obstáculos que pueden ser reales, pero otros también pueden ser mentales, que están en nuestra mente. Bueno, esto de estar muy ocupado puede ser algo real, que se puede presentar pues por las diferentes actividades que realizamos diariamente, porque debemos saber sortear. Además, en cuanto al trabajo, la mayoría de nosotros trabaja, entonces debemos saber manejar el tiempo, y para eso es que nos sirve esto del horario, porque al nosotros crear el horario lo vamos a crear de acuerdo a la disponibilidad de tiempo que tengamos.
teniendo en cuenta pues el trabajo, las ocupaciones de la casa, etcétera, etcétera. Una excusa que es mental es esto de que lo hago después de que me bañe, o lo hago después de que coma, o lo hago después que venga a hacer una diligencia, etcétera, etcétera. Si ya tenemos un horario estipulado, pues tenemos que cumplirlo para poder lograr el objetivo final. También a veces nos dejamos llevar por la tristeza y la depresión y simplemente nos basamos y nos excusamos en eso y no escribimos. Otra cosa, no lo logro empezar. Y es ahí donde es importante lo de iniciar y dar el primer paso para escribir. Si no iniciamos, si no damos el primer paso, pues nunca vamos a hacer nada. Una excusa muy frecuente o un miedo muy frecuente es ese miedo que se puede sentir porque lo que nosotros queremos escribir es algo que nosotros consideramos, es un tema que pensamos que las demás personas lo van a ver como algo muy controversial o algo muy emocional, algo muy negativo. O sea, debemos estar enfocados en la idea que tenemos, escribir sobre lo que queremos y pues sacar el proyecto adelante y no tener esa excusa mental de que me da miedo escribir porque entonces no sé cómo lo vaya a tomar la gente. No estoy de humor para escribir. Somos padres, somos madres y eso también nos lleva tiempo en la casa. Entonces todo eso debemos tenerlo en cuenta al momento de diseñar el horario para que luego no se nos presente como un obstáculo. Lo que decíamos anteriormente, no es que mi idea no sirve, mejor no lo hago, mejor no lo empiezo, etcétera, etcétera. Pero como dijimos, más importante que anticiparse a esos obstáculos, pues es superar, saber sortear esos obstáculos y sacar adelante lo que quiero hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente pensar, bueno, se me puede presentar tal obstáculo, pero yo lo puedo resolver de tal forma. En vez de buscar lo negativo, pues hacerlo de forma positiva y si queremos hacerlo, proponérnoslo y hacer todo lo posible hasta lograrlo. Por último, está esto de documentar el uso de nuestro tiempo y aquí les presentamos unos recuadros donde la idea es llevar un registro o, como lo dice el título, documentar cómo estamos usando nuestro tiempo diariamente. Hagamos el ejercicio de una semana y luego hacemos la revisión y la reflexión acerca de cómo distribuimos el tiempo, dónde nos fue mejor, qué podemos mejorar, qué nos puede ayudar para reorganizarnos y así hacer un mayor buen uso de nuestro tiempo. Entonces, compañeros, hasta aquí llegó nuestra presentación. Esperamos que sea de ayuda para la escritura de nuestro artículo y muchísimas gracias por su atención.